hermano, poder estar aquí en este lugar, hermanos, con este hermoso pueblo. Agradecido, hermanos, que Dios nos da el privilegio, hermanos, de conocer, hermanos, a su pueblo en otras naciones, en otro lugar. Agradecemos a nuestro hermano Néstor, hermanos, por darnos el privilegio de poder estar aquí en su congregación y prestarnos su púlpito para predicar la palabra de Dios. De igual manera, a nuestro hermano David, hermano, que el Señor le bendiga poderosamente en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, hermano, quiero entrar en el tema de la palabra del Señor. Y quiero que abramos la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 15 y el versículo 16. Efesios, capítulo 4. El versículo 15 y 16. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, dando gloria al Señor. Aleluya. Y yo quiero hablar bajo el tema pasos que garantizan el crecimiento. Amén. Gracias a Dios por este pueblo, un pueblo que trabaja, hermanos, para la obra del Señor. Y es importante que podamos entender que en este camino, pues nosotros hacemos nuestro trabajo y Dios hace el de Él. El Señor dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y hay algo poderoso que dice la palabra de Dios en Efesios 2:20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y este verso muchas veces lo tomamos únicamente para hablar de la doctrina, pero este verso también, hermano, nos da a entender que debemos de seguir los pasos que los apóstoles emplearon y usaron, hermanos, para el crecimiento y el avance de la obra de Dios. Y damos gracias al Señor porque esta es una iglesia, hermanos, que está haciendo la transformación de ser una iglesia normalista a una iglesia, hermanos, que trabaja con los grupos de amistad, una iglesia, hermanos, y está comprobado que las iglesias que crecen alrededor del mundo son las iglesias, hermanos, que trabajan con los grupos de amistad. Algunos le llaman célula, otros le llaman grupos pequeños, pero yo quiero hablar, hermanos, de pasos que garantizan el crecimiento. Y para el trabajo celular, hermanos, hay algo que podemos conocer como la escalera de crecimiento. La escalera de crecimiento es un método de crecimiento y formación de nuevos líderes compuesto por 4 etapas. La primera etapa es ganar. La segunda etapa es consolidar. La tercera etapa es discipular. Y la cuarta etapa es enviar. Todo integrante nuevo, hermanos, que va llegando a la iglesia debe pasar por el proceso de estas 4 etapas. Primero ganar, después consolidar, después discipular, para nuevamente, posteriormente ser enviado. Y la primera etapa, hermanos, es ganar. Y esta tiene que ver, hermanos, con los métodos o estrategias que tenemos que emplear para atraer gente, hermanos, a nuestro grupo de amistad, para atraer gente, hermanos, a nuestro grupo de trabajo. Cuando una célula, hermanos, permanece por mucho tiempo, siempre los mismos hermanos viéndonos los mismos rostros, las mismas caras, es una célula que no está cumpliendo, hermanos, los procedimientos y difícilmente se va a multiplicar. Y por eso debemos estar firmes en el primer escalón, que es ganar. Diga ganar. Ahora, la palabra de Dios habla que hubo una oportunidad donde había un hombre paralítico y dice la palabra del Señor que
no podía valerse por sí mismo y fue traído por 4 amigos y traídos ante la presencia del Señor. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y empezaron a murmurar y a criticar y a decir: pero ¿quién es este que tiene poder para perdonar pecados? Y Jesucristo, conociendo los corazones de ellos, dijo: pero ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decir toma tu lecho, levántate y anda? Y él dijo: para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, toma tu lecho, levántate y anda. E inmediatamente el paralítico se incorporó. Aleluya. Y todos quedaron maravillados de ver el poder del Señor. Pero todo partió por la fe de 4 que ellos tomaron la decisión de traerlo ante nuestro Señor Jesucristo. No era la fe del paralítico, era la fe de aquellos que iban a traer a este hombre ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en este trabajo, como le decía, para tener crecimiento, nosotros hacemos nuestro trabajo y Dios hace el de él. Así que el líder de célula, él debe asegurarse de cubrir el primer escalón para el avance del crecimiento, y es ganar. Cuando hablamos de ganar, no quiere decir necesariamente que las personas se hayan arrepentido. El escalón ganar es traer personas a los pies de Cristo para que Dios haga la obra. Es traer personas, hermanos, a la célula para que, hermanos, Dios pueda hacer la obra, porque de eso se trata el trabajo celular. Si una célula permanece meramente los hermanos y los hermanos todo el tiempo, y los hermanos todo el tiempo, lamentablemente no está cumpliendo el escalón. Hay que buscar la estrategia, ganar. Existen muchos métodos, hermanos, para que en la primera base, en el primer escalón, que es ganar, puedan haber almas, puedan haber personas. Y es un método evangelístico usado por nuestro Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 11 y 15. Y dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si en la casa fuere digno, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digno, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudí el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hay un método que usamos allá en nuestra iglesia y nosotros trabajamos con casas de paz. ¿En qué consiste el método de las casas de paz? Es seleccionar casas que abran las puertas y hacer oraciones, hermanos, breves por ellos. Muchas personas, pues, ellos les gusta, hermanos, la oración, y es una señal o un indicativo, hermanos, de que estas personas pueden ser buena tierra. Y uno empieza a hacer oraciones breves de 3 o de 4 minutos. Estas oraciones, hermanos, se ora durante una vez a la semana, durante 7 semanas. Uno va casa por casa y hace una oración de casa de paz. Y selecciona algunos puntos por los cuales orar. Se ora por la paz de ese hogar. Esa es una de las primeras oraciones que se hace, por la paz de ese hogar, y se les da una breve explicación de lo que es la paz de Dios, porque el mundo desconoce la paz de Dios, y el Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Y vivimos en un mundo, hermanos, de turbulencias, de problemas y de dificultades, y uno llega ofreciéndole la oración de paz, como dice la palabra de Dios, y si ellos recibieren la paz caerá sobre esa casa, o si no, la paz se volverá a nosotros. La siguiente semana se ora por sanidad física, emocional, mental y espiritual. La siguiente semana se va nuevamente otro día y se ora, hermanos, para romper maldiciones generacionales.
se les explica el proceso de lo que son maldiciones generacionales para que ellos puedan entender y puedan ir comprendiendo, hermanos, esos factores espirituales que ocurren y que son desconocidos. Que puedan entender, hermanos, que hay un mundo espiritual de lo bueno, pero también hay un mundo espiritual de lo malo, y que solamente a través del poder de Dios pueden recibir la liberación, donde no vale intelectualidad, donde no vale economía, donde no vale ninguno de esos recursos. Solamente el poder de Dios puede romper cadenas, solamente el poder de Dios puede romper ataduras, puede romper ligaduras. Aleluya. También, hermanos, se ora para salvación, para que la salvación de Dios llegue a esa casa. Que Dios, hermanos, pueda abrir el entendimiento para que le resplandezca la luz del evangelio. Porque la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero ahí estamos nosotros orando para que esa luz brille con poder en ese hogar, en el nombre del Señor Jesucristo. Se ora por prosperidad. Y se les enseña que la prosperidad no solamente es abundancia de quizá cosas materiales, sino que la prosperidad radica y fundamenta en que la vida de la persona no le falte nada, que ellos puedan tener, hermanos, un equilibrio en todas las áreas de su vida. Se ora, hermanos, también por sus familiares que están encadenados en vicios, en adicciones, y se ora por peticiones que ellos tengan. Cuando usted hace las casas de paz, 3 o 4 minutos en una casa, le da tiempo de orar por muchas casas. Algunos lo van a rechazar, pero otros le van a abrir las puertas. Y de tanto ir usted, y como es una oración breve, hermanos, una oración que no lleva mucho tiempo, ellos la van a recibir, hermanos, con mucho agrado. Y de tanto ir, ya usted se hace popular y conocido. Y ya después usted puede invitarlos a un grupo familiar, porque ya usted hizo el contacto. Ese es un método, esa es una estrategia. El otro método o estrategia para llenar la primera base o para llenar el primer escalón es una lista de posibles contactos. ¿En qué radica esto? Reunimos a todos los que están, hermanos, en la célula, si hay 10, si hay 8, si hay 15, y le decimos, hermanos, que piense en 10 personas que él conoce, amigos, familiares o parientes. Y se hace esa lista. Si en la célula hay 10 hermanos y cada uno piensa en 10, estaríamos orando por 100. Y después a eso se les extiende una invitación. Después de haber orado unas 2 semanas por ellos, se les extiende una invitación al grupo celular. Y téngalo por seguro que quizá no van a venir los 100, pero unos 20 pueden venir, aunque sea unos 20 pueden llegar. Y esa es otra estrategia para que la primera base o la primera escalón, hermanos, siempre haya alguien. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Está comprobado, hermanos, que el 90% de los que llegan a la iglesia llegaron, hermanos, porque un amigo, un familiar o un conocido los trajo. Por eso las personas o el área donde nosotros nos desenvolvemos, hermano, nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestra escuela, hermano, ese es nuestro campo misionero. Nosotros debemos de saber que ellos, hermanos, son las personas más viables y fáciles para llegar y traer los hermanos a los pies de Cristo para que el Señor haga el resto de la obra. Nosotros lo traemos y el Señor, hermanos, hace el resto de la obra. Cuando el Señor hacía una obra o establecía un milagro en alguien, el Señor lo primero que decía: anda, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. El Señor lo enviaba a sus parientes, a sus conocidos, a sus amigos. Y ese es el método, hermanos, que funciona para que la primera base, hermanos, se pueda llenar. Otras actividades, hermanos, que puedan atraer nuevas personas. Se puede proyectar películas, se puede hacer un compartir a comer, o se puede hacer, hermanos, una actividad, un evento social donde se invite a alguien. De repente se ve a alguien, hermanos, en problemas, en necesidades,
y se les tiende la mano y se le ayuda. Y esas serían algunas estrategias que se deben emplear. Lo importante, hermano, es que siempre deben haber almas nuevas. Cuando en una célula no hay caras nuevas, no hay personas, no hay invitados, hermanos, no se está cumpliendo el proceso. El líder debe plantear y preguntarse qué está ocurriendo. No estoy cumpliendo con la escalera de crecimiento. El segundo paso, hermanos, que se debe hacer es consolidar. Ahora, ¿cómo establezco y afirmo a los que estoy poniendo en la primera base, en el paso de ganar? ¿Cómo puedo defender la cosecha? Porque tenemos, hermanos, que defender la cosecha. Una vez que las personas lleguen, debemos de estar firmes, hermanos, para defender ese resultado. Y ese resultado lo vamos a defender a través de la consolidación. La palabra de Dios nos habla una historia en 2 de Samuel capítulo 23 del 11 al 12 y dice así en el nombre de Jesús. Después de esto fue Sama, hijo de Ageo, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Aquí podemos ver, hermanos, que este hombre defendió una cosecha terrenal, pero nosotros debemos defender, hermanos, una cosecha espiritual. Aleluya. El libro de Romanos capítulo 15 y el versículo 3 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. Ahora, las almas, hermanos, cuando están empezando, cuando ellos están queriendo empezar a marchar, van a tener muchas luchas y van a necesitar un padre o una madre espiritual. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Van a necesitar hombres fuertes que puedan soportar la flaqueza de los débiles. Necesita a alguien que le brinde esa cobertura, ese apoyo espiritual. Él va a luchar contra su carne, contra sus vicios. Él va a luchar contra sus malos hábitos. Sus viejas amistades, hermanos, van a hacer una lucha, una oposición. Muchas veces pues lo van a rechazar, hasta se van a burlar de él. Él ya no va a encontrar ese ambiente que antes tenía. Y él necesita encontrar un ambiente, un calor, hermanos, que le brinde abrigo y protección dentro del pueblo del Señor. Él se va a enfrentar a las falsas doctrinas. Se va a enfrentar a las tentaciones del diablo. Aleluya, ¿cuántos dan gloria al Señor? E incluso hay que cuidarlos hasta de hermanos chismosos, inmaduros y falta de sabiduría dentro de la iglesia. Yo sé que aquí no hay, pero allá donde yo me pastoreo hay bastantes. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora, este tipo de hermanos, tenemos que defenderlos. Sabemos que en la viña del Señor hay de todo. Todo el que llega, hermanos, para consolidarlo, ellos necesitan recibir estudios bíblicos, lo de la primera base. Por eso el líder de célula debe procurar, hermanos, no tener muchas células. Él debería tener una sola célula y dedicarle todo el tiempo que sea necesario a esa célula. Porque no es nada más ir el día que voy a hacer la actividad y después no voy más. No. El líder tiene que estar ahí atento encima, hermanos, en el trabajo celular, y a todas aquellas personas que están en la primera base para consolidarlos. Esto se hace a través de estudios bíblicos. Allá en la iglesia usamos un manual que le llamamos Mis Primeros Pasos. Y se le dan algunas lecciones, hermanos, que lo van a consolidar. Son cosas que va a enfrentar en su nueva vida. Una de las primeras lecciones se titula Si otros han podido, tú también puedes. Otra lección se titula Este camino no es de emoción, sino que es un camino de obediencia. Otra lección se titula Este es un camino de sacrificio. Otra lección se titula Si se cae,
levántese. Otra lección se titula: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Otra lección se titula imanes del diablo, y se le enseña que cuando llegamos al camino del Señor, tenemos debilidades, tenemos flaquezas, y en la iglesia quizá vamos a conseguir a algunos que tienen algunas debilidades o flaquezas similares a las nuestras, y una fuerza quizá natural lo va a atraer hacia ellos, pero si él emigra hacia ellos, eso va a estancar su crecimiento. Y se le dice que debe luchar contra eso y debe emigrar a personas de influencia, personas que lo inspiren, que lo animen. Y también se le enseña que aprendemos del que hace lo bueno y del que hace lo malo. Porque cuando la gente llega a la iglesia por primera vez, ellos llegan con una expectativa, hermano, de que aquí nadie falla, nadie se equivoca. Pero cuando ven los errores, se desilusiona, porque ellos mismos fue lo que crearon y fomentaron una expectativa errónea o equivocada de esta realidad. Y se decepcionan y muchas veces se van calladitos y no dicen nada. Pero como ya sabemos que esas cosas ocurren, se les prepara y se les enseña. Y se les dice que aprendemos del que hace lo bueno y aprendemos del que hace lo malo. Que aprendemos del que hace lo bueno, las cosas que debemos imitar. Que aprendemos del que hace lo malo, las cosas que no debemos seguir. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Cuando se le da las clases, se procura darle, hermano, la enseñanza escrita para que ellos puedan repasarla y usted pueda hacer un seguimiento y saber si ellos están percibiendo el conocimiento o no lo están percibiendo. La estrategia no es solamente dar un contenido por cumplir. Fui y le di el contenido, fui y le di el contenido. El líder o el que está enseñando, él tiene que tener la certeza de que el mensaje está siendo percibido, que el mensaje está siendo recibido. Así estaría, hermanos, cumpliendo o fortaleciendo, hermanos, el segundo escalón, que es de consolidar. La consolidación lo puede hacer individualmente, hogar por hogar, o puede hacer células de consolidación donde reúne a todos los de la primera base y les da el estudio bíblico. La célula de consolidación es diferente a la célula que hacemos normalmente, porque la célula de consolidación únicamente se reúne y va enfocado en transmitirle la enseñanza y darle la formación que él necesita para poder permanecer firme, hermanos, y no decaer. Darse cuenta de las cosas que va a enfrentar, las cosas por las cuales va a luchar, hermanos, y eso va a dar grandes resultados, porque eso nos ayuda a cerrar la puerta de atrás. A veces llegan muchos, pero a veces un grupo se va, y la idea es consolidarlo para que permanezcan en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? El tercer escalón, hermanos, que debe tomar en cuenta todo líder es discipular. Y el discipular, hermanos, debemos entender que es de suma importancia. Es un mandamiento de parte del Señor. No es algo opcional, no es algo que alguien puede decir: yo no tengo el don de discipular. No, no se trata de don, es un mandamiento del Señor. Y el Señor dice: por tanto, id y haced discípulos. Y este punto, hermanos, es muy importante. El discípulo, hermanos, tiene un factor importante en este proceso de desarrollo y de crecimiento. Nosotros podemos estudiar en la palabra de Dios. Se predica de sus grandes triunfos, se predica de sus grandes victorias. Cuando se escuchaba en las danzas: Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. Y siempre David fue un victorioso, siempre David fue un campeón. Pero en una oportunidad David peleó, hermanos, contra un gigante llamado Isbenó, y el gigante lo venció. Y cuando el gigante iba a matar a David, dice la palabra del Señor que salió un hombre llamado Abisai, salió a su encuentro y se enfrentó al gigante, venció al gigante y lo mató y libró el alma de David ese día. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Pero
¿Sabe algo? Cuando Abisaí llegó a donde estaba David, llegó en un grupo de 400 que estaban endeudados, que estaban afligidos, que estaban en amargura de espíritu. Y él fue hecho jefe de ellos. Y David empezó a trabajar, hermanos, en sus flaquezas, en sus debilidades. Él empezó a trabajar, hermanos, inyectarles fe, ánimo, entusiasmo con su vida y con su ejemplo. Y con el tiempo, estos hombres que llegaron endeudados, afligidos y en amargura de espíritu, se levantaron como valientes guerreros, hombres poderosos, hombres fieles, porque tuvieron un maestro que los discipuló. Un maestro, hermanos, que dedicó tiempo, hermanos, para discipularlos, para formarlos. Pero el discipulado, hermanos, tiene algunas características. Y uno es: ten cuidado de ti mismo, dice la palabra de Dios, y de la doctrina. Persiste en esto, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si quiero ayudar a alguien, primero debo tener cuidado de mí mismo por las siguientes razones. Uno, ¿cómo puedo sacar la paja que está en el ojo de mi hermano si no saco primero la viga que está en mi propio ojo? Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dos, cuando yo me cuido a mí mismo, yo adquiero moral y autoridad para cuando yo hable o enseñe a las personas, ellas presten atención a lo que yo digo, porque estoy viviendo lo que predico. El mensaje más poderoso que predicamos es el que predicamos con nuestra propia vida. Con una enseñanza usted puede hacer un 20%, pero el otro 80% usted lo hace con su vida, con su testimonio. Por eso, si queremos formar discípulos, hermanos, tenemos que empezar teniendo cuidado de nosotros mismos. Aleluya. La enseñanza más poderosa que damos, como dije, la que damos con nuestra propia vida. Alguien dijo que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Y la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Seremos cartas escritas y leídas por todos los hombres. Pero cuando me cuido a mí mismo, hermanos, también soy un canal a través del cual Dios puede fluir. Dios quiere vasijas, hermanos, que puedan ser usadas. Y para hacer una vasija usada, hermanos, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Debemos de saber, hermanos, que este camino no es con espada, no es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Es con el Santo Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando estamos trabajando, hermanos, en el negocio de las almas, hermanos, estamos continuando con el trabajo que Jesús dejó aquí en la tierra. No hay trabajo más grande, más honorable, hermano, que trabajar en el negocio de las almas. Qué hermoso poder trabajar, hermanos, en el negocio de las almas. Cuando estamos trabajando las almas, tenemos como compañero al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos va a guiar. El Espíritu de Dios nos va a dirigir. Ahora, ¿por qué debo formar un discípulo? Primero, como le dije, porque es un mandamiento. Y los mandamientos en Dios son en el sí y amén. Aleluya. Si no ha formado un discípulo, está en desobediencia. Dígale al que está al lado: si no ha formado un discípulo, estás en desobediencia. Lo segundo, cuando yo formo a un discípulo, eso está midiendo mi nivel de crecimiento. ¿Por qué mi nivel de crecimiento? La palabra de Dios dice que el discípulo no es superior a su maestro, mas el que fuere perfeccionado será como su maestro. Así que yo, como maestro, represento una etapa para el que estoy formando. Él no va a poder llegar más alto de lo que yo estoy, porque nadie puede dar lo que no tiene. Así que cuando yo estoy formando un discípulo, yo me estoy haciendo una evaluación a mí mismo. Aleluya.
Por eso, como maestros, cada día debemos de irnos perfeccionando. Necesitamos seguir creciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso el maestro se debe perfeccionar y desarrollar para poder más. ¿Sabe algo? Abisaí mató gigantes porque tuvo un maestro que le enseñó a matar gigantes. Si no hubiera tenido un maestro que le fuese enseñado a matar gigantes, él no había podido matar gigantes. ¿Cuántos matadores de gigantes hay aquí? Aleluya, gloria al Señor. Qué bueno, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque le enseñó con su vivencia, con su vida propia. Aleluya. No podemos decir que el tipo de discípulo que estoy formando, o puedo decir que el tipo de discípulo que estoy formando es una evaluación de lo que yo soy. Es un reflejo de mi avance, es un reflejo de mi crecimiento. Por ahí un refrán que dice que hijo de tigre sale rayado, sale pintado. Amén. O de tal palo, tal astilla. Son refranes allá en Venezuela, pues los tenemos. Cuando yo estoy formando un discípulo, yo estoy, hermanos, trabajando en esto. Pero hay algo importante también, que existe la ley del ascenso. ¿En qué consiste la ley del ascenso? Hermanos, que cuando yo ayudo a otro a llegar al nivel donde yo estoy, Dios va a usar a uno que está más alto que yo para ayudarme a seguir creciendo. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, cuando yo ayudo a alguien a subir al nivel donde yo estoy, Dios va a usar a alguien que está en un nivel más alto y así yo puedo seguir creciendo. ¿Cuántos quieren seguir creciendo? ¿Cuántos quieren seguir creciendo? ¿A cuántos ha ayudado a subir? Aleluya. Los fuertes deben soportar la flaqueza de los débiles. El reino de los cielos, hermano, es semejante al grano de mostaza, que es una semilla muy pequeña. Amén. Que es una semilla muy pequeña, pero después llega a ser un gran árbol donde las aves del cielo hacen sus nidos y donde los murciélagos o las bestias pueden hallar sombra, dice la palabra del Señor. Ahora, es menester, hermanos, que formemos discípulos. Cuando yo formo un discípulo, estoy haciendo algo poderoso también, y es que estoy formando a alguien que en las vueltas que da la vida, Dios lo puede usar para bendecir mi vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Sabe algo, hermano? Dios nos da fuerza, tiempo, nos da energía, nos da capacidad, nos da vigor, hermanos, para que formemos a alguien, para que levantemos a alguien, porque en las vueltas que da la vida, muy bien, probablemente lo vamos a necesitar, pero cuando llegue ese momento no va a estar, porque cuando tuve la oportunidad de hacerlo, no lo hice. David nunca se imaginó que Abisaí le iba a salvar la vida más adelante. Pero él lo hizo, él sembró y después fue una bendición para él. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Cuando hablamos del discipulado, la formación, hermanos, debe ser a través de escuelas bíblicas. Ya el discipulado es algo más que un estudio bíblico, es una escuela bíblica. Y gracias a Dios me dijeron que aquí hay una escuela bíblica. ¿Por qué? Porque está comprobado que después de 72 horas olvidamos el 95% de lo que oímos. Aquí se pudo haber predicado un mensaje muy poderoso el domingo, pero pregúntele el otro domingo para que usted vea que no se acuerda. Estaba bueno. Qué buen mensaje, pero ¿de qué hablaron? Porque cuando el discípulo es llevado ya a la escuela bíblica, se pasó a ganar, consolidar, discipular. Él viene a la escuela bíblica. Ya no sé cómo es el sistema de la escuela bíblica aquí, pero allá los hermanos presentan exámenes, hacen interrogatorios, hacen exposiciones, porque
La palabra de Dios tiene que cumplir el ciclo completo, porque ella es la que nos va a dar crecimiento. La palabra de Dios va a dar crecimiento. Primera de Pedro 2, del 1 al 2 dice: desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, y desead como recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire la comparación que hacen como niño recién nacido. ¿Cómo es un niño recién nacido cuando quiere leche? Eso llora y eso no tiene que ver la hora que sea. Ese no tiene consideración. Ese no piensa: mi mamá está cansada, mi mamá está agobiada. No, él le dio hambre y él llora. Y esa es la comparación. Tiene que haber un deseo, hermanos, por la palabra del Señor, porque ella es la que va a traer crecimiento a nuestras vidas. Ya el evangelio, hermanos, está escrito, ya el evangelio está diseñado. Nosotros simplemente pues tenemos que obedecerlo. Ahora, muchas veces en las iglesias hay analfabetismo bíblico, que hermanos que crecen con poco conocimiento, porque de la palabra de Dios solamente la oímos y la leemos. Pero la palabra de Dios hay que oírla, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que memorizarla, hay que meditarla para poderla aplicar. Porque ¿cómo puedo obedecer yo esta palabra si no la tengo aquí en mi mente? Ella es poderosa cuando está aquí. Aquí no. Aquí es como un grano de maíz en un frasco. Si usted tiene un grano de maíz en un frasco, ¿qué pasa? Nada, ¿verdad? Pero si usted lo saca de ahí y lo siembra, nace, crece y germina. Nosotros tenemos que, hermanos, la palabra de Dios y aquí traerla para acá. Para que podamos, hermanos, ponerla por obra y ella va a dar crecimiento. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren crecer? El discípulo necesita conocer la palabra de Dios para que pueda crecer. Hay cosas que voy a lograr en la vida a través de la oración y el ayuno. Nunca deben de faltar en mi vida. Pero hay cosas, hermanos, que voy a desarrollar en mi vida solo a través de la obediencia a la palabra de Dios. Me enfrento a situaciones, circunstancias donde tengo que actuar, donde tengo que reaccionar. Y realmente, pues muchas veces reaccionamos a nuestra forma, a nuestra manera. Alguien dijo en una oportunidad que el cristiano se conoce por la forma como reacciona. Y a veces reaccionamos impulsados por nuestras emociones, por nuestro estado de ánimo, y no reaccionamos en base a la palabra del Señor. Y Dios está esperando que yo obedezca a su palabra para Él bendecir mi vida. Dios está esperando que yo obedezca a su palabra para Él bendecirme poderosamente. Necesitamos la palabra. Y lo próximo es enviar. Porque ya una vez que el discípulo, hermanos, ha pasado de del primer escalón, ganar, después es consolidado y es discipulado, él ya está preparado para ser enviado. Por eso el sistema celular o el sistema de grupos de amistad es un sistema, hermanos, que no solamente tiene el propósito de ganar almas, sino tiene el propósito de formar líderes. Entre más grande, hermanos, sea el crecimiento que debemos tener, más grande debe ser la cantidad de líderes para poder administrar ese crecimiento. Y el sistema, hermanos, este trabajo crea el diseño para que esos líderes se formen y se levanten en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, Dios está esperando eso de nosotros. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos crecimiento, pero debemos hacer nuestro trabajo y Dios va a hacer el de Él. Aleluya. Formación de nuevos líderes. Cuando llega la etapa de enviar, esta etapa el discípulo ha recibido la información, hermanos, a través de seminarios para nuevos líderes, para prospectos, para que domine toda la estructura del manejo del sistema de los grupos de amistad. Y durante el desarrollo de la actividad celular, el líder asistente
y el líder principal pues ya le han dado participación y él tiene conocimiento, hermanos, en todo este manejo y ya ha pasado por todo este proceso, hermanos, que se requiere. Filipenses 4:9 dice, lo que aprendiste y recibiste, oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo es el sistema celular? Yo lo hago, tú me ves. Yo lo hago, tú me ves. Yo lo hago, tú me ves. Después lo hacemos juntos. Lo hacemos juntos. Lo hacemos juntos. Después tú lo haces, yo te veo. Tú lo haces, yo te veo. Después tú lo haces solo. Ya estás en condiciones para enfrentar el nuevo reto y el nuevo desafío. Y cuando ese proceso llega, hermano, hemos cumplido con el proceso, porque no es solamente atraer gente, pero no pasa por el proceso, se quedan estancados. Y a veces lo que no crece, decrece. Lo que no crece, retrocede. Y la idea es que el proceso se haga, hermanos, con todo el rigor que está establecido. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es importante aclarar que los grupos de amistad no es solo para ganar gente, sino que es un sistema que forma una estructura para crecer en relación con Dios, crecer en relación los unos con los otros, crecer en número y multiplicarse. Un ingrediente poderoso, hermano, para esto es la constancia. Debemos ser constantes allí. Alguien dijo que el que hace siempre lo mismo y espera resultados diferentes está loco. El que hace siempre lo mismo va a tener los mismos resultados. Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Aleluya. Ahora, alguien dijo también que no puedo cambiar mi vida de la noche a la mañana, pero sí puedo cambiar su dirección. Pequeñas acciones o cambios mantenidos en el tiempo conducen a un resultado significativo. Yo mantengo esos resultados en el tiempo, yo mantengo constante. Hermano, voy a ver grandes resultados en el nombre del Señor Jesucristo. Porque, hermano, hay victoria, hermanos, en la constancia. Las grandes victorias, las grandes hazañas, los grandes logros son el resultado de suma de acciones pequeñas. Acciones pequeñas, victorias pequeñas. Nunca vamos a lograr cosas grandes tratando de hacer cosas grandes. Vamos a lograr cosas grandes haciendo una suma constante de cosas pequeñas. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y con el tiempo eso nos va a llevar a cosas grandes. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, está firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debemos estar firmes, debemos estar constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, y vamos a saber, hermanos, que el trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor va a ser firme y permanente en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando somos firmes y constantes, estamos desarrollando varios códigos espirituales. Porque para ser firmes y constantes, hermanos, necesitamos consagración. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Porque servimos, hermanos, a un Dios que es grande y poderoso. Y si usted se consagra, hermanos, a hacer las cosas con firmeza y determinación, usted va a contar con el apoyo y el respaldo del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Cuando somos firmes y constantes, estamos desarrollando un código, hermano, que aleja a Satanás. La palabra de Dios dice: someteos a Dios, resistid al diablo
y Él huirá de vosotros. Así que si usted es firme y constante en lo que está haciendo, hermano, el diablo tarde o temprano tiene que huir. Él va a hacer resistencia, él va a tratar de oponerse, pero su constancia, su constancia, su constancia, su constancia va a derribar, hermanos, la oposición del enemigo. Aleluya, ¿cuántos dan gloria al Señor? Cuando somos firmes y constantes, estamos desarrollando un código de liberación. Porque la Biblia dice que la unción pudre el yugo. Y las cosas no se pudren de la noche a la mañana. Las cosas se van pudriendo poco a poco. Y la unción suya sobre algo, la unción suya sobre eso, puede parecer fuerte, difícil, pero su unción sobre eso, su unción sobre eso, tarde o temprano, hermanos, por más fuerte, va a haber liberación en el nombre del Señor Jesucristo. Va a haber liberación en la autoridad del nombre del Señor, porque usted está firme y constante. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Cuando somos firmes y constantes, estamos cumpliendo un código de Gálatas 6:9 que dice: así que, hermanos míos, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. A veces, hermanos, cuando ya estamos cerca de la victoria, nos cansamos y desmayamos, hermanos. Pero acuérdense, hermanos, que si no nos cansamos de hacer el bien, vamos a cosechar en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así no obras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Aunque usted, hermanos, no vea resultados inmediatos, acuérdense que andamos por fe y no por vista. Escuche bien. Existen dos realidades. Existe la realidad que se ve y está la realidad espiritual. A veces nos desanimamos por la realidad que vemos. Pero si usted está haciendo su trabajo, Dios va a hacer el de él, hermano. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y andamos por fe, mas no andamos por vista, dice la palabra del Señor. La Biblia dice que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Y muchas veces estamos trabajando y estamos haciendo el trabajo y no vemos resultados inmediatos y nos desanimamos. No, yo vengo a decirle a usted en la autoridad del Señor: siga haciendo el trabajo, que la victoria está cerca. Siga haciendo el trabajo, porque la victoria está cerca en el nombre del Señor Jesucristo. Servimos a un Dios grande y poderoso, y sus palabras son en Él sí y amén. Por eso debemos estar firmes, por eso debemos estar constantes en el nombre del Señor Jesucristo. Porque la realidad se está forjando. Mire, hermanos, a veces la realidad va a decir algo, pero espiritualmente está pasando otra cosa. La Biblia dice que la casa de David se fortalecía y la casa de Saúl se debilitaba. Pero en la realidad, la casa de David se debilitaba y la de David se fortalecía. Y cualquiera que hubiera visto esa realidad se fuera desanimado. David, un día antes de recibir la victoria, cuando regresó al campamento, los filisteos lo habían rechazado. Llegó al campamento, se le habían robado la mujer, los hijos y todo cuanto tenía. Y estos 400 hombres fieros que él había formado, hablaban de apedrearlo y de quitarle la vida. Cualquiera que le fuera a tomar una foto a David ese día, hubiera dicho: eres un fracasado. No tienes mujer, no tienes hijos, y los que formaste hablan de apedrearte y de quitarte la vida. Los filisteos no te quieren y Saúl te busca para matarte. ¿Sí o no? Pero David sabía que él andaba por fe y no por vista. Y él buscó un lugar y empezó a doblar rodillas
Empezó a buscar el rostro del Señor. Él empezó a buscar a Dios. Empezó a consultar al rey porque él sabía y él escribió: aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Él sabía en quién había creído. Él sabía el poder del Dios que tenía. Él sabía a quién servía. Y él se levantó y clamó a Dios. Y le preguntó: Señor, ¿los perseguiré? Señor, ¿los alcanzaré? Y Dios le dijo: levántate, persíguelos, porque de cierto los alcanzará. Y se levantó David con nuevas fuerzas en la autoridad del nombre del Señor. Persiguió a esos merodeadores, recuperó todo lo que se le habían llevado, se trajo todo lo que ellos tenían. Y al otro día era el rey de Israel. La realidad decía que estaba derrotado, pero espiritualmente él estaba en victoria, porque andamos por fe y no por vista. Vamos a ponernos en pie, vamos a venir a este altar. Vamos a pedirle al Rey, hermanos, que se forme en nuestras vidas, que levante ese ejército de valientes guerreros cada día con mayor fuerza para la gloria y para la honra de su nombre. Vamos a venir a este altar y vamos a pedirle al Rey que Él se forme en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero orar por alguien que quiere que esta palabra permanezca en su corazón y quiera ponerla por obra. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero ministrarle a alguien que haya entendido esta palabra y quiera seguir avanzando en el nombre del Señor. Largo camino nos resta, pero en Dios tenemos la victoria. Largo camino nos resta, pero en Dios tenemos la victoria. Hay poder en la autoridad del nombre del Señor Jesús. Toda la gloria y toda la honra es para ti, oh Dios. Mira este pueblo. El crecimiento está garantizado, oh Dios, si hacemos nuestro trabajo. El crecimiento está garantizado, oh Dios, si hacemos nuestro trabajo. Bendiga este pueblo, Jesús. Toda la gloria es para ti, oh Rey. Toda la gloria es para ti, oh Dios. Aleluya.